amigos, ¿cómo están? Soy Sharon Cortés de Gratitud Celestial y estamos hoy un miércoles más con Bible Journal. Sé que he estado un poco desaparecida, les pido disculpas. Si ustedes me siguen en las redes sociales saben que me estaba cambiando de país. En este momento me encuentro en Estados Unidos, entonces ha sido un poco complicado el poder establecernos, acomodarnos, así que por eso he estado ausente. Si pueden ver, tenemos otro escenario y ese es el motivo. Por si no saben, el último video que subí, que se los voy a estar dejando por aquí, le contamos la experiencia con mi esposo. La verdad que fue un video bastante improvisado porque mi esposo no iba a salir y al último momento decidió acompañarme, así que fue algo distinto a lo que tenía planeado, pero según yo salió bien, así que se los compartimos para que lo vayan a ver y conozcan la parte en cómo supimos o nos dimos cuenta que Dios estaba aprobando nuestra decisión. En este momento no nos encontramos en Canadá, como les decía, estamos en Estados Unidos. Todos nuestros planes han cambiado rotundamente, pero sabemos que Dios nos está guiando por el camino correcto, que Dios nos está llevando por el camino que Él tiene preparado para nosotros. Así que le vamos a estar contando cómo está haciendo este proceso, cuál va a ser la parada final, no sabemos. Estamos en ascuas, pero confiando en Dios que se va a hacer su voluntad. Así que después de finalizar este video, anda a ver y escuchar nuestro testimonio. También si eres nuevo en este canal, te invito a que te suscribas, que des like, que nos comentes, que me des alguna sugerencia para poder mejorar. Cualquier sugerencia nos va a servir para poder prepararnos, mejorarnos para la gloria de Dios. El estudio de hoy está bastante interesante. Nos toca estudiar Números 23, 19. Como siempre leemos el capítulo entero para ver de qué se trata el contexto, pero me gustó bastante porque hay mucha información que podemos extraer de ese de ese capítulo. Así que espero que el día de hoy puedas aprender bastante, que puedas interiorizar un poco más en los versículos anteriores y en los siguientes, porque es una historia bastante interesante. Así que sin más que decir, nos vamos al devocional del día de hoy. Acompáñame con tu Biblia y leamos de Números 23 del versículo 4 en adelante. Y Balaam se fue a una colina desierta, donde Dios se le apareció. Balaam le dijo: He preparado 7 altares y en cada uno he ofrecido un becerro y un carnero. Entonces el Señor puso en los labios de Balaam lo que tenía que decir y le dijo: Regresa a donde está Balac y dile lo mismo que yo te he dicho. Balaam regresó y encontró a Balac de pie, junto al sacrificio, en compañía de todos los jefes moabitas. Entonces Balaam pronunció esta profecía: Desde la montaña del oriente, desde Aram, me hizo venir Balac, rey de Moab. Ven, me dijo, maldice a Israel, deséale el mal al pueblo de Jacob. Pero, ¿cómo maldeciré al que a Dios no maldice? ¿Cómo desear el mal si el Señor no lo hace? Desde estas altas rocas puedo verlo, desde estas colinas lo miro. Es un pueblo que vive apartado, distinto a los otros pueblos. Son como el polvo. ¿Quién los puede contar? ¿Quién puede saber su número? Ojalá muriera yo como esos hombres justos, y sea mi fin como el de ellos. Entonces Balac le reclamó a Balaam: ¿Qué estás haciendo? Yo te traje para que maldijeras a mis enemigos, y tú te has puesto a bendecirlos. Y Balaam contestó: Habíamos quedado en que yo diría solamente lo que el Señor pusiera en mis labios. Pero Balac insistió: Ven conmigo a otra parte, desde donde solo podrás ver los alrededores del campamento, pero no el campamento completo. Maldícelo desde allí. Y Balac llevó a Balaam al campamento de Sofim, en la cumbre del monte Pisga, donde construyó 7 altares y sacrificó a cada uno un becerro y un carnero. Allí Balaam dijo a Balac: Quédate aquí, junto al sacrificio, mientras yo voy a encontrarme con Dios. El Señor salió al encuentro de Balaam y puso en sus labios lo que tenía que decir. Además le dijo: Regresa a donde está Balac y dile lo mismo que yo te he dicho. Balaam regresó y encontró a Balac de pie junto a los sacrificios en compañía de sus jefes moabitas. Y Balac le preguntó: ¿Qué te dijo el Señor? Entonces Balaam pronunció esta profecía: Balac, hijo de Zippor, escucha con atención. Dios no es como los mortales, no miente ni cambia de opinión. Cuando Él dice una cosa, la realiza. Cuando hace una promesa, la cumple. Yo
tengo órdenes de bendecir. Si Dios bendice, yo no puedo contradecirlo. Nadie ha visto engaño ni maldad en Israel, el pueblo de Jacob. El Señor su Dios está con ellos, y ellos lo aclaman como rey. Dios que los sacó de Egipto es para ellos lo que son para el búfalo sus cuernos. Contra Jacob no valen maleficios, contra Israel no sirven brujerías. Ahora es preciso decir a Israel: ¿cuántas maravillas ha hecho Dios contigo? Este pueblo se levanta, amenazante como un león, y no descansará hasta devorar su presa, y bebe la sangre de sus víctimas. Si profundizamos más en este tema y estudiamos la historia completa, la verdad que podríamos sacar muchas enseñanzas. Pero una de las cosas que me gustó de esta historia es cómo Balaam respondía a Balac. Si podemos ver, Balac repetidas veces quiso maldecir al pueblo de Israel. Buscó por todas partes y todas las formas posibles para poder maldecirlos. Pero si escuchamos la respuesta que dice Balaam, es muy interesante, ya que cada vez que él quería pronunciar algo, en realidad no eran sus palabras las que salían, sino que era lo que Dios le ponía en su boca. Y él, antes de pronunciar algo, iba a Dios y le preguntaba cuál era su voluntad. Y esto me hace pensar en cuántas veces quizás nosotros hemos estado en situaciones complejas, donde no hemos sentido atacados, donde no hemos sentido amenazados, y en vez de ser nosotros quien respondemos, podríamos dejar a Dios que ponga las palabras en nuestra boca. Y para que nosotros podamos tener las respuestas y las palabras necesarias en el tiempo preciso, necesitamos pasar tiempo con Dios para que Él nos pueda moldear y plasmar su carácter en nuestro corazón. Si vemos en la historia, Balac puso a Balaam en distintas posiciones, en distintos ángulos para que pudiera maldecir al pueblo de Israel. Y en cada situación, Balaam fue a encontrarse con Dios para ver cuál era el mensaje o cuál era la respuesta que tenía Dios. Quizás cuando estemos en esa situación no vamos a arrodillarnos en el momento preciso para poder responderle a una persona, pero si nosotros día a día, mañana y noche, nos acercamos a Dios, ponemos nuestro carácter a sus pies, nuestros problemas a sus pies, yo les aseguro que en el momento de prueba, en el momento de aflicción, el Señor le va a dar las palabras precisas y correctas para poder responder y afrontar las dificultades. Otra de las cosas que me gustó era que Balaam sabía cuál era su trabajo, sabía cuál era su posición y sabía quién era Dios. Balaam sabía que Dios bendecía al pueblo de Israel y que él no podía contradecirlo. Él sabía que había un Dios soberano y que Dios tenía la última palabra y que él no podría hacer nada para contradecir a ese Dios, que él iba siempre a hacer la voluntad de Dios. Y si la voluntad de Dios era bendecir al pueblo, él no tenía ni el poder ni la autoridad para maldecirlo. Balac fue bastante insistente con respecto a esto. Llevó a Balaam por distintos lugares, por distintos ángulos, para ver la posibilidad de maldecir al pueblo de Dios. Pero una y otra vez Dios le demostró a Balac que el pueblo de Israel era especial y que él no iba a maldecir a ese pueblo. Y uno de los versículos que me gustó también es el versículo 9, que dice: desde estas altas rocas puedo verlo, desde estas colinas lo miro. Es un pueblo que vive apartado, distinto a los otros pueblos. Y me gusta mucho porque Balaam desde las alturas podía ver este pueblo y sabía que era un pueblo distinto, sabía que era un pueblo apartado, diferente. Y esto me hace reflexionar en la vida, porque muchas veces nosotros tenemos enemigos, personas que nos tienen mala porque somos distintos a ellos, porque actuamos distinto o porque pensamos distinto. Lamentablemente en el día de hoy, cuando la maldad ya es común, cuando la envidia, la crítica, el pelambre es normal, tiende a haber una diferencia bastante grande cuando los hijos de Dios no actúan de esa forma. Y muchas veces cuando nosotros no seguimos esas corrientes, tendemos a chocar directamente con las personas que sí siguen esas malas costumbres o esos malos hábitos, y tendemos a ser objetos de burlas o de críticas o hasta de maldición por no actuar y seguir las mismas malas costumbres o mismos malos hábitos.
Y quizás puede ser molesto tener que experimentar esto, tener que sentir el odio de las personas, pero tenemos que estar tranquilos porque hay un Dios supremo, un Dios grande y poderoso que nos protege. Y lamentablemente el enemigo utiliza a estas personas para poder hacernos daño. Utiliza las críticas, la ofensa, hasta las maldiciones para poder debilitarnos, para poder hacernos caer. Pero eso no va a pasar si tú eres como el pueblo de Israel, que se mantuvo firme, que se mantuvo apartado de los demás pueblos, que no adoró a otros ídolos, sino que siempre fue fiel a Dios. Y el versículo que nos corresponde estudiar el día de hoy, el 19, nos dice que Dios no es mortal para mentir, que Él cuando da una palabra, Él la cumple. Él cumple sus profecías, Él no cambia de opinión, Él realiza siempre lo que dice. Y lo que dice Dios con respecto a los que son fieles a Él es que Él no los va a abandonar. Dios los va a proteger, Dios los va a salvar, los va a librar de los momentos difíciles, de la garra del depredador. El Señor va a ser quien los va a proteger. Entonces yo creo que la invitación el día de hoy es que puedas caminar tranquilo, con la frente en alto, si tú sabes que estás siendo fiel a Dios, si tú sabes que estás siendo un hijo obediente a su palabra, a lo que Dios espera de ti. No tengas miedo, porque el enemigo va a intentar atacarte de muchas formas. El enemigo va a utilizar a las personas para que te hieran, para que te traten mal, para que te ofendan, para que te hagan esta hechicería. Pero el poder de Dios es más grande que cualquier otra cosa. Y si tú eres un hijo de Dios, puedes caminar con paso firme porque Dios es el que va a ir caminando adelante tuyo. Dios es el que va a cumplir todas las promesas que está en su palabra para los que le son fiel. Reflexiona en la vida que tuvo el pueblo de Israel. ¿Cuáles fueron las consecuencias cuando estuvo lejos y cuáles fueron las bendiciones cuando estuvo cerca? El Señor quiere enseñarte y quiere mostrarse su poder, su amor y su misericordia. Que el Señor te bendiga, que el Señor te utilice, que el Señor te prospere. Y si Dios lo permite, nos vemos el próximo miércoles con otra reflexión. Realmente espero que el día de hoy hayas podido aprender un poquito más sobre este maravilloso Dios que quiere estar a tu lado. Y si Dios lo permite, nos vemos el próximo miércoles. Chao.